Una función que es muy utilizada en cálculo diferencial es la función logaritmo. Y bueno, tiene muchas más aplicaciones. No nada más se utiliza en cálculo diferencial, se utiliza en muchas otras ramas de las matemáticas. Eh, de la función logaritmo hay muchos tipos. La función genérica es f de x es igual al logaritmo en base a de x, donde a se le conoce como base y x se le conoce como argumento. Por lo general en las calculadoras, la base que más se ocupa es la base 10. Cuando es base 10 aquí no se coloca nada, no se coloca el 10. Y es la que usa las calculadoras. Pero otro de los logaritmos que más se ocupan son aquellos logaritmos que tienen base e. E es 2.71, es un número, bueno, tiene más números aquí, nada más que no los coloqué. Eh, Cuando tenemos base e en un logaritmo, se le conoce como logaritmo natural. Bien, el comportamiento del logaritmo más o menos es así. Aquí lo hice en Excel. Tomé valores en X desde 0.0001 hasta 10.000 y este es el valor que me dio en el logaritmo. Este logaritmo, como no tiene base, es base 10 y es el que ocupa las calculadoras. Entonces, el comportamiento es más o menos así. No hay logaritmo del lado izquierdo de lo que son los ejes, del eje Y en particular. Y el comportamiento es subiendo, pegándose desde el eje. Ahorita lo vamos a ver un poco más detallado. Y después se va elevando cada vez más. Otro ejemplo es, aquí la estoy reduciendo los valores que le tomé. Es el mismo logaritmo, nada más tomé valores desde 0.0001 hasta 1. Y ya se ve un poquito más curviadita aquí a comparación de la anterior que se veía muy recta. Entre más nos vamos acercando a esta parte, se va viendo la curva, esta curva de aquí. De hecho aquí lo hice todavía más cerca, tomé valores desde 0.01 hasta 1.1 y ya se ve más curveada. Y si ustedes se fijan, este es el eje de las Y, de las Ys. Si ustedes se fijan aquí se va a ir pegando cada vez más, nada más que ya no le di más valores, pero jamás cruza de este lado. Bueno, estas son la comparación de tres logaritmos, el logaritmo en base 10, que es la que ya les había mostrado, un logaritmo en base 2 y un logaritmo en base 5. En Excel se le puede dar la base que ustedes requieran para hacer la gráfica. Entonces tomé valores desde 0.01 hasta 2 y la que es en base 10 es la que esté más arriba, la que está más arriba. Y es la que está más abajo después del 1. Si ustedes se fijan, todas pasan por 1. Aquí que se cruzan todas en el eje X, cuando X vale 1 ahí se cruzan. Entonces empieza siendo la que está más arriba y termina siendo la que está más abajo. Después la que sigue es la del logaritmo en base 5, es la que está más abajito de la de base 10. Y así conforme la base va disminuyéndose, se va haciendo más hacia abajo. Si la base fuera más allá de 10, no sé, 12, 20, 100, se va a ir haciendo más arriba, más hacia arriba. Bueno, este es el comportamiento del logaritmo, de la función logaritmo. Los logaritmos tienen algunas propiedades, aquí las coloqué. Las vamos a ir ocupando conforme vaya avanzando este tema. Entonces, bueno, una que vamos a ocupar mucho es que el logaritmo en cualquier base, no importa la base, de 1 vale 0. Y el logaritmo en base a, cuando la base es a y el argumento es la misma a, vale 1. También otro que se ocupa mucho es cuando tenemos, aquí se me fue la n, pero aquí hay una n, debería de haber una n. La voy a colocar en un momento. Listo, ya la coloqué. Aquí hay una n como exponente del argumento x y esta n se baja aquí como se ve, esta n se baja. También dos que se ocupan mucho es cuando tenemos dos términos que se están multiplicando dentro de un logaritmo. Eso se puede expresar como la suma de dos logaritmos, cada uno con los términos que estaban multiplicándose. Por lo general se ocupa al revés, tenemos dos logaritmos donde hay un signo de suma, o sea, una suma de dos logaritmos,
y se expresa como un solo logaritmo donde los términos se están multiplicando. Igual cuando hay una resta de dos logaritmos, aquí cuando hay una resta se expresa como una división. Entonces, haciendo una recapitulación, las tres o cuatro que más ocupan son el logaritmo de x a la n, que se pone como n logaritmo de x, la de la división, la de la multiplicación, y cuando tenemos el mismo argumento en la base, eso nos da 1. Bueno, otra función que se ocupa bastante es la función exponencial. Esta función exponencial se expresa de esta manera. Esta es la más genérica, pero puede haber de muchos. Por ejemplo, f de x es igual a 5 a la x, o f de x es igual a 3 a la x. O sea, hay muchísimos tipos de la función exponencial. Una que se ocupa mucho es cuando la base vale e, donde e es el mismo número 2.71, y es un número muy muy grande, 2.71, nada más que yo aquí le puse nada más dos decimales. Este número no les había mencionado, se llama número de Euler. En alemán se pronuncia Euler, pero se escribe Euler. Me imagino que ya lo han de haber escuchado en algún otro curso de matemáticas, el número de Euler. Muy bien, el comportamiento de la función exponencial, por ejemplo, si la función fuera 2 a la x, es más o menos así, 2 a la x. Cuando la base es positiva, es mayor más bien a 1, la expresión se ve que va subiendo, pero cuando a es menor que 1, o sea, menos 5, menos 3, en lugar de ir subiendo va bajando de izquierda a derecha. Entonces es otra de las características que tiene la función exponencial. Les vuelvo a decir, tanto de la función logarítmica como de la función exponencial hay muchos tipos de gráficas. Aquí grafiqué una con Excel cuando la base A es 10. Aquí la podemos tener. Es similar a la que vemos aquí, nada más que como le di valores de menos 5 a 2, la función se ve como muy plana de menos 5 hasta un poquito después del 0. Pero si nos vamos aproximando, por ejemplo, de menos 3 a 2 ya se ve un poco más curva. Y aparte esta es la función e a la x. Entonces, bueno, también la base aquí es 2.71, 70 y tantos, tiene por ahí ese valor de Euler. Aquí grafiqué las dos, 10 a la x y a la x de menos 3 a 2. Si ustedes se fijan, la de 10 a la x es todavía más pronunciada que la de e a la x. Bueno, eh, les puedo comentar que este es el comportamiento de una pandemia, por ejemplo, ¿no? Es una función exponencial. O también es el crecimiento de los virus o de las bacterias. Muy bien, estas son las propiedades de los exponentes. Y también puse la de los radicales. Al fin y al cabo, un radical o una raíz también es un exponente. Entonces las vamos a ir mencionando poco a poco.